Central FM, Equilibrio. Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista, Equilibrio. Buenísimo. Yo quiero agradecer muchísimo aquí la presencia del ministro Sergio Medina Peñalosa. Él es presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Y Sergio, me da mucho gusto que estés aquí conmigo esta mañana. ¿Cómo estás? Todo perfecto, muchas gracias, Pedro. Son muchos años, ¿no?, dedicados a las leyes, a la justicia, a la impartición de la misma, y hoy al frente del Tribunal Superior. Sí, sin duda tenemos tatuado la toga de los jueces desde hace muchos años en las materias que llevamos, que son diversas, la materia familiar, civil, penal, mercantil. Hay una parte que se le llama justicia restaurativa, que son los tribunales de tratamiento de adicciones, que también atiende el Poder Judicial, y a partir de ahí surgen otras áreas accesorias como los centros de convivencia, la mediación que fomenta la cultura de la paz, entre otras cosas más. Entonces sí, es un campo de trabajo muy amplio. Yo pienso que administrar la justicia en el Estado de México tiene complicaciones por entre otras cosas, bueno, hay muchas, ¿no? La procesal, pero también la geográfica. De repente la geografía del Estado de México tiene sede en Toluca y conflictos en Chalco. O sea, del otro lado del Distrito Federal, en esta corona, que desde el punto de vista así de territorio, pareciera como si el Estado de México coronara al Distrito Federal. ¿Eso se te complica desde el punto de vista geográfico, la administración de todo esto? Y lo hace muy complicado por varias situaciones. Punto número uno, por la cantidad de habitantes. Son 17.1 millones de habitantes que atiende el Estado de México. Durísimo. Muy complejo. Punto número dos, por la cuestión geográfica, que implica que tienes juzgados de corte urbano, otros de corte muy rural, y es distinta la realidad. Entonces, el Estado de México tiene muchas realidades judiciales. No es lo mismo el litigio que se maneja en la zona de Temascaltepec, de Atlacomulco, de Almoloya, que lo que se maneja en Naucalpan, Chalco, Chimalhuacán. Sí, son... Y luego, si a eso le sumamos también la cuestión de la litigiosidad, que tenemos, que es de las tasas más altas en el país, es decir, de personas que acuden a los juicios, alrededor de un 25% de los asuntos que se judicializan en el país son del Estado de México. Se concentran en el Estado de México. Así es. Esto te pide, y hablo pues, con un hombre joven como tú, a tener que modernizar los procedimientos. Sin duda. Hoy estamos en un mundo tecnológico que creo nos tenderá a pensar que el hombre, y esto se los digo a ustedes como una reflexión, quienes nos están viendo y escuchando, por ejemplo en los Estados Unidos, estamos viendo que en países muy desarrollados todo tiende a tecnificarse, a digitalizarse, hay hologramas, hay códigos, hay formas que registran procesos y esto tiende a estandarizar y a agilizar los mismos sin que la inteligencia artificial enfríe la parte humana de la justicia, ¿no? Yo creo que es importante. Sí, rescatar el aspecto humano es importantísimo en la medida que se aplican tecnologías, porque está la dualidad, no solo desde el punto de vista teórico, sino también en la práctica, de qué conviene más. Y nosotros estamos convencidos en el Poder Judicial del Estado de México que es muy bueno fortalecer la parte de las tecnologías, pero siempre y cuando vaya tomado de la mano del fortalecimiento de los valores éticos y del humanismo, que es algo que debe caracterizar la función judicial. Valores éticos, Sergio. Señor presidente, ¿cómo podemos controlar la corrupción en el ejercicio de hacer justicia? Desde la percepción institucional tenemos varios conductos. Punto número uno, fortalecemos la formación y la capacitación constante y permanente a través de una escuela judicial que tiene 33 años impartiendo todos los ejes, tanto judiciales de capacitación como el fortalecimiento ético, en un modelo distinto del que manejan cualquier otra escuela judicial, que es un modelo socioformativo, que implica que no solo te da las herramientas para el conocer, sino también la habilidad para hacer y además para realizar. Y esos son los grandes valores que maneja esta escuela judicial, además del fortalecimiento, claro, con estrategias como las contralorías, como los márgenes acotados que tiene un juez. Es decir, el juez no puede inventar las cosas. El juez simplemente no simplemente, sino el juez lo que hace es que prácticamente valora y pondera las pruebas que le ofrecen las partes. Tomando en cuenta que estoy hablando con un hombre que es presidente de un tribunal superior de un estado y que por lo mismo siento que tienes la potestad para poder intervenir en la casuística que se te va presentando,
y poder ser una especie como de termómetro o hacer un termómetro que te permitiría ver en dónde hay focos rojos que pudieran asomar la posibilidad de que hubiera corrupción. ¿Tienes esos focos rojos como para poder decir, mucho cuidado en este caso, mucho cuidado con este juez, hay que ver este problema con mucha cautela? Es decir, es difícil que no se nos vaya algo, pero podríamos decir que estamos en control, que tú estarías tranquilo sabiendo que se está ejerciendo justicia más bien con todo grado de honestidad. Que más allá de la convicción que tengo del trabajo que realizan los jueces, que son siempre éticos y profesionales, la tecnología también ha contribuido para esto, porque es un tribunal que trabaja a través de indicadores, y el indicador de desempeño te habla pues de ciertos valores que tú debes cumplir, tanto en plazos, en formas, en estrategias y en valoración de pruebas. Y esto te acota mucho los márgenes. Además, si a esto le sumo los esquemas de oralidad, que desde que se implementaron con la materia penal en el año 2008, han fortalecido el aspecto ético en la medida que hay controles en una audiencia donde aparece el juez con su toga, donde están presentes las partes, donde los testigos también fungen de manera verbal con el ejercicio del litigio, es decir, preguntas, contrapreguntas, interrogatorio, etcétera. Esto fortalece, son esquemas que a la larga abonan mucho para la credibilidad y el fortalecimiento ético de los juicios. Y aparte que al ser esto oral, digamos, los procesos jurídicos le agilizan el proceso a cualquier tipo de problemática que se presente. Es decir, dicen que la justicia tiene que ser pronta y expedita, y si no es así, no es justicia, ¿no? De repente hay usted perdone, de un cuate que estuvo en el bote 20 años y resulta que era inocente, y casos así que se van acumulando, pero la oralidad. A mí me quedó un pendiente, y esto ya es casi un tema de escuela, ¿no? Pero pues, aprovechando que estoy con un hombre que es presidente de un tribunal superior, se lo puedo decir. A mí me gustó mucho la oralidad, pero me quedó a deber algo, que es el jurado. Es decir, está la presencia del acusado, de la fiscalía acusadora, del juez, de los testigos, pero no hay presencia ciudadana. Es decir, el jurado es una instancia de involucramiento ciudadano para meterse en un juicio y determinar es inocente o es culpable. Un juez evalúa, aquilata y determina. Pero falta la sociedad. Me da la impresión de que cuando evolucionó el tema de la oralidad en México, no se tomó en cuenta a la mayoría de edad de la ciudadanía. Traté de darte algún argumento sobre esto. En los esquemas jurídicos se manejan dos grandes escuelas: la escuela de los jurados de conciencia y la escuela de los jueces profesionales. Aquí, en México y en muchas sociedades latinas, tenemos ese esquema de jueces profesionales. Quiere decir que se prepara uno desde un esquema de concurso, accede al cargo no por un esquema de votación, sino por un esquema de concurso de oposición. Desarrolla toda su vida en esa formación profesional para ser juez y al final emite entonces una resolución apegada no a la conciencia, no al argumento que convence, porque dicen los que manejan estos temas que a veces se puede simular las cosas a través del argumento. Y aquí lo que se realiza es una valoración objetiva de las pruebas. Entonces, por eso cuando se pensó en esta gran modificación, que es el gran salto que dio la justicia luego de 100 años que eran los juicios escritos y que finalmente... Del derecho romano. Claro, del derecho romano. Y viene la transformación para los juicios orales, se pensó si era bueno, bajo un esquema que no contamos en México, incorporar jurados. Para la selección de un proceso de jurados se requiere pues un aspecto también ya muy depurado. De insaculación. De insaculación y de selección para que exista imparcialidad por los pares. Y lo que se consideró es que habiendo un esquema de jueces profesionales, quien debía ejercer la justicia no era una justicia de negociación ni de conciencia, sino una justicia objetiva, de valoración y de ponderación de pruebas, que solo realiza un juez profesional. Pero ¿sabes qué, Sergio? Yo pienso que la ciudadanía se hace con ejercicio ciudadano. Y me parecía a mí importante que si el ciudadano está consciente de que pudiera ser parte de un proceso de juicio en lo general, bajo la participación del entusiasmo de la ciudadanía, podríamos acelerar más rápidamente el proceso de hacer sentir que cualquier mexicano, por el hecho de serlo,
también puede ser titular de parte del ejercicio de la justicia. Es decir, el involucramiento. A veces siento que el ciudadano está acá y el gobierno está acá, y que el ciudadano espera que todo se lo arregle el gobierno, y el gobierno espera que el ciudadano nunca participe en nada. Entonces, yo creo que ahí me quedó a deber. Un último punto que te quiero tratar tiene que ver con lo último que he visto. Yo sé que tú eres el que ejerce lo que primero se genera en ley en el Poder Legislativo. El Poder Judicial toma la base del peso de la letra y lo hace un ejercicio de justicia. He visto últimamente algunas iniciativas legales que desde mi punto de vista y de lo que he podido captar son un tanto verticales, para no decir intransigentes, intimidatorias, demasiado estrictas, y yo podría decir, en términos de los derechos de los ciudadanos, un tanto injustas. Ni me refiero, por ejemplo, a la ley de extinción de dominio, que ya sabes que te lo iba a preguntar, ¿verdad? Digo, nada más por la cara te dije que este va por ahí. Ya sabía por dónde venía, sí. ¿Qué opinas? Bueno, me parece, en la primera parte que comentas, efectivamente sí hay una dualidad a veces entre el trabajo ciudadano y el trabajo de las instituciones. Este divorcio, nosotros desde el punto de vista del Poder Judicial, lo hemos tratado de atemperar y de aligerar, porque muchos de nuestros proyectos son de carácter social. Y hemos ido, por ejemplo, con uno que se llama Yo por la Justicia. Los jueces van para las escuelas de 5º y 6º año de primaria para generar esa cultura de legalidad. Que entiendan, sí, claro. Que vean. Y además desde las bases, que es el terreno fértil más idóneo, pues son los niños. Y a partir de ahí fomentar entonces una cultura de participación, pero también sobre todo una cultura de legalidad, que tanto hace falta a veces en los esquemas sociales. Y por otro lado, ¿qué pasa con estos esquemas? Bueno, evidentemente se buscan muchas estrategias. Los poderes legislativos y en su momento el gobierno en general busca muchas estrategias. Lo que nos corresponde a nosotros es siempre valorar en derecho cada una de las peticiones, porque de eso depende el patrimonio, la libertad, incluso la vida, la seguridad, la estabilidad, se incentiva o no la promoción, también para generar inversión. Entonces, respecto a la pregunta, efectivamente puede haber iniciativas como la ley de extinción de dominio que pueden parecer fuertes, pero que responden a una realidad de un contexto ciudadano, y nosotros como juzgadores lo que tenemos es una gran responsabilidad de valorar que esto no opere per se, sino al contrario, que detrás de cada una de las decisiones exista un estudio razonado, prudente de la norma y en qué casos procede y en qué casos no. Pero ¿qué pasa si es una ley como esta que pudiera ser, digo, las leyes se tienen que aplicar desde el punto de vista estricto del peso de la misma letra, pero ¿qué pasa si hay una interpretación errónea del lado de la justicia que te lleva a cometer el que detengas a una persona por presuntamente trabajar con recursos de procedencia ilícita y por ende asociación delictuosa, que por definición en una empresa esto no puede ser, porque no puede haber procedencia ilícita en una acción que tiene un giro autorizado por la autoridad? Se me hace que en el momento en que se juzgue, se le quite un bien, se le quite la libertad y después se demuestre que no es culpable, en principio yo creía que había en la ley la presunción de la inocencia y la necesidad de demostrar la culpabilidad, y aquí me parece que está haciendo al revés. Claro, la presunción de inocencia es uno de los vectores que mueve todo el esquema judicial. Y la viola. Y en algunos casos. Sí. Pero imagínate, en algunos casos, si en algunos casos le toca a una persona que nos está escuchando, el público, va a decir, pues en algunos casos me lleva a la fregada, ¿no? Sí. Yo pienso que tenemos que hacer una reflexión en la que ahora sí participe la ciudadanía en este tipo de actos que de alguna suerte, desde mi punto de vista muy particular, se están legislando en el Congreso y nos están aventando lo que pudiera ser mañana una relación dura, intransigente entre la autoridad y sus gobernados. Y eso se me hace muy grave, porque creo que eso se llama dictadura. Y eso creo que desde tu óptica como presidente de un tribunal superior podrías estar de acuerdo conmigo que eso no lo podemos permitir. El trabajo importante de los jueces es ponderar esos intereses, trabajar con lo que se tiene y, por supuesto, siempre tutelar los derechos humanos, que es uno de los grandes ejes. Y además tenemos esa oportunidad del control difuso.
El control difuso va más allá de lo que puede marcar una normatividad estatal. Incluso podemos acceder a la interpretación de los derechos humanos en defensa a pro o favor, dependiendo, desde los estándares internacionales. Y esto ha funcionado fabulosamente, porque por eso se dice que estamos en el siglo de los jueces. Se decía, incluso los teóricos, que en estos momentos un juez puede modificar hasta incluso la propia ley, de acuerdo a sus criterios de interpretación, utilizando estándares de derechos humanos aplicados a un caso concreto. Y ha sido el caso. Claro, faltará tiempo, pero esa es la medida y la opción y la herramienta que tenemos todavía como juzgadores de aplicar la norma de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos en los que creemos. ¿No piensan ustedes que Sergio Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y yo estamos inventando el hilo negro? Estamos hablando de uno de los problemas más grandes que ha habido en la humanidad desde que somos organizaciones, digamos, conscientes de su carácter gregario, que es el encontrar a la justicia. Así es. En la convivencia, la justicia, por un lado, la ponderación de la injusticia, o incluso del extremo, que sería la impunidad. La impunidad. De la que venimos, Sergio. Y que creo que tenemos que evolucionar hacia ello para que el día de mañana, cuando se hable de México y se hable de la justicia que se imparte en este país, el ciudadano mexicano esté seguro de que lo que pasa en México en términos de justicia le da paz. Para quien actúa bien, le irá bien. Para quien actúa mal, sabrá que la justicia hará su parte. Sergio Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Muchas gracias, querido. Gracias, un placer. Vamos a hacer un corte. Regresaremos aquí con más información en esta primera emisión central, FM Equilibrio.